Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en este viernes feriado, viernes 17 de junio. Estamos en Noticiero Regional Cooperativo, estamos en Canal 50, en la televisión cooperativa, y vamos a tener una nota especial, un noticiero especial esta noche. Ya algo hablamos el martes 14 de junio, día en el que fue el Día del Donante Voluntario de Sangre, el Día Mundial del Donante de Sangre, y estuvimos aquí con Carlos Gaido, con el director del Banco de Sangre de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, y el compromiso era volver a encontrarnos, y estamos aquí esta noche para hablar un ratito más de algo tan importante como tiene que ver con la salud personal, la salud familiar y también la salud pública, y es el cuidado de la sangre y la intención de donar, ser voluntario, ser solidario, ser altruista, y vamos a hablar de la donación de sangre. Doc, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por venir nuevamente. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Bueno, ¿qué repercusiones? ¿Cómo anduvo funcionando esta semana? Bueno, como ya le hemos contado a la gente, el 14 de junio fue el Día del Donante Voluntario de Sangre, el Día Mundial, y bueno, has hecho entrevistas en todas las radios de morteros de la zona. ¿La gente escucha el mensaje? Sí, por supuesto. Yo le agradezco mucho a la gente porque se ha acercado mucha gente al Banco de Sangre, muchos nos han llamado, hemos ya realizado extracciones, hemos programado otras, así que agradecido a la gente y muy contento por esta repercusión, ¿no? Bien, Doc, vamos a hablar por ahí de cosas que no pudimos hablar el martes por una cuestión de tiempo. Qué importante la sangre, ¿no? Es algo que, mirá que la medicina, la tecnología ha avanzado y mucho, pero la sangre es la sangre. Si no hay donantes, sangre no se puede fabricar. Sin duda, o sea, la medicina en este terreno ha avanzado muchísimo. Por allí tenemos gente conocida que ha recibido tratamientos hematológicos que hasta hace no mucho tiempo atrás eran un terreno donde no se podía entrar, donde no había solución posible. Hoy, gracias a Dios, la medicina ha encontrado nuevos caminos, pero siempre a partir de esta materia prima, de la sangre. O sea, se ha trabajado mucho, se ha mejorado mucho en el trabajo, pero siempre trabajando sobre la unidad de sangre, sobre la originaria unidad de sangre del donante. Por eso las necesidades no solo se están acabando, están aumentando, siempre en pos de solucionarle el problema a más gente y solucionárselo de mejor manera, pero siempre partiendo de la necesidad de la donación. ¿Cuándo se necesita la sangre? ¿Solamente en intervenciones quirúrgicas? ¿Hay enfermedades que obligan a transfusiones permanentes? Sí, la sangre cumple distintos roles. O sea, de acuerdo a sus elementos que la forman, cada uno tiene un rol distinto. Ustedes saben que están los glóbulos rojos que sirven para oxigenar, hay plaquetas que sirven para mejorar, para la coagulación de la sangre, hay proteínas en el plasma que necesita el organismo, hay factores de coagulación. Dependiendo de la enfermedad de las personas, que a veces carecen de esos elementos, la sangre viene a reponer ese elemento. Por ejemplo, se avanzó mucho en la parte hematológica, en enfermedades que afectan a la médula ósea. Y digo esto porque es una pregunta muy común de la gente de qué pasa con el tema del trasplante de médula. Y a veces incluso la gente confunde la médula ósea con la médula espinal. Ajá. La médula espinal es un elemento neurológico que corre por entre las vértebras que no tiene absolutamente nada que ver con la sangre. Pero dentro de los huesos largos hay una médula que se llama médula ósea y esa es la real fábrica de todos los glóbulos que tiene el organismo. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Sucede que a veces esta médula está alterada y hay fallas de fábrica. La falla de fábrica quiere decir que se fabrican glóbulos, se fabrican plaquetas, pero son anormales. Por lo tanto, al organismo no le sirven. El trasplante de médula hoy, lo que hace, yo por ahí digo, es como hace la gente de campo cuando tiene que sembrar un terreno y que está lleno de malezas. Primero lo fumiga y después siembra buena semilla. Hoy se hace eso con la médula ósea. Se mata la vieja médula y se implanta una nueva siempre a partir de sangre de donantes. Qué interesante, porque en los tiempos había hablado mucho de ese tipo de donaciones y sabemos que hay mucha gente que se ha acercado al banco de sangre para averiguar, para preguntar cómo era, y no es algo tan sencillo. Y el problema principal era que hasta que la gente que trabaja en el trasplante llegue a tener al paciente en condiciones,
la enfermedad eran tan agresivas que el paciente no llegaba en condiciones. Hoy lo que también se ha logrado es el gran soporte que se le hace al paciente hasta tanto se pueda llegar al trasplante. Y ese soporte se hace en base a cantidades monstruosas de sangre y plaqueta. Mucha cantidad, muchas unidades de sangre. Entonces, bueno, ahí es donde estamos un poco nosotros aportando la sangre, la plaqueta, para que ese paciente pueda llegar en condiciones a una solución que busca ser definitiva. Doc, una de las enfermedades que ya el solo hecho de mencionarlas o escribirlas o leerlas a muchos nos pone un poquito nerviosos, y es la leucemia. Bueno, justamente, de estas enfermedades de la médula ósea, que hay otras y que son varias, la emblemática es la leucemia, que para hablarlo no tan técnicamente, es justamente eso. La fábrica que fabrica los glóbulos del organismo falla, los hace mal, los hace inútiles, entonces la persona tiene una fábrica que no le sirve. Cuando llega la hora de fabricar defensas, las defensas están, pero no sirven. Por eso la persona que tiene leucemia, que tiene afectada la serie globular, necesita un soporte de sangre de otras personas y por ahí necesita terminar con un trasplante que cambie la fábrica. Bien, cuán importante que es a nivel mundial la donación de sangre. Hay parámetros que se rigen, como decíamos recién, a nivel mundial. No es que la donación de sangre en Morteros es de una manera, en Arroyito es otra, en Córdoba es otra, en Santa Fe otra y en Brasil es otra. Siempre se habla a nivel mundial. ¿Se ha unificado? ¿Eso lo maneja la Organización Mundial de la Salud? Exactamente. Yo digo, en el aspecto técnico de lo que es extracción de sangre, almacenamiento de la sangre, nosotros estamos trabajando a la par de cualquier lugar en particular. Lo que sí se avanzó mucho, fundamentalmente en Europa, es en la concientización del donante. Europa ha llegado, no toda Europa, algunos países de Europa han llegado al punto de lograr que no tienen que convocar ya a los donantes, que los donantes son libres y son habituales. Ellos toman libremente la decisión de, con cierta regularidad, presentarse por motus propio al banco de sangre y decir, vengo a hacer el aporte de este momento, como hago siempre, y dentro de 6 meses vuelvo a venir. Y han logrado, en Europa han logrado eso. Esa concientización que la han logrado en base a trabajar, a mencionar de qué se trata esto, a difundir, y que es un poco la deuda que tenemos nosotros. Ellos han logrado esa gran concientización. De allí en más, en cuanto al trabajo técnico con la sangre, estamos a la par de cualquier lugar del mundo. ¿Y cómo se mueve, por ahí si tenés la información, en Sudamérica? Este país, digamos, también todos los países trabajan al mismo nivel. En Sudamérica yo diría que el único país que trabaja a la par de Argentina es Brasil y por allí Chile. El resto de los países están tratando de llegar a lo que está haciendo Argentina. No así Norteamérica, que ya, y Canadá fundamentalmente, que tienen muy bien organizado el tema de la donación. Pero insisto, las enfermedades que se pesquisan, la forma de almacenar, las unidades descartables que se usan son exactamente las mismas. Exactamente las mismas. Vamos a ver algunos types que tenemos para mostrar, también porque la idea, Doc, es hablar de esta universalización del mensaje. El lema del Día del Donante de Sangre es el mismo: la sangre nos conecta, comparte vida, dona sangre. Es el mismo en todo el mundo. Y vamos a ver un type, si podemos, Fede. Tenemos un testimonio, en realidad es un video que grabó la Organización Panamericana de Salud. Está su titular, su directora, Carissa Etienne, que es enfermera y nacida en República Dominicana, enfermera y salubrista, experta en gestión sanitaria. Está presidiendo la Organización Panamericana de Salud y habla a propósito del 14 de junio, que fue el Día Mundial del Donante de Sangre. Did you know that voluntary unpaid blood donation helps save millions of lives? Every year on June 14th, we observe World Blood Donor Day to thank those who donate blood so that others can live. This year's campaign slogan is "Blood connects us all. Share life. Give blood."
It highlights the solidarity and connection between donors and patients and the critical role that voluntary blood donation plays in protecting everyone's health. Someday, or maybe it has already happened, you or a loved one could need blood to save your life. Blood and blood components are essential to help people survive a number of severe health conditions, as well as many medical procedures, complex surgery, childbirth, and injuries from accidents or disasters. The member states of the Americas have made great progress towards ensuring safe and sufficient blood supplies. But we continue to face a number of challenges. In many countries of our region, the demand for blood simply exceeds the available supply. It is only by collecting sufficient blood from voluntary, unpaid donors that we can ensure its availability, quality, and safety. The member states of the Pan American Health Organization have set an ambitious but achievable goal. By 2019, that 100% of the blood supply will be from voluntary, unpaid donors. 11 countries and territories have reached this goal, and 6 more have made progress. This year, we are launching World Blood Donor Day in Ecuador to recognize its progress and commitment towards this goal, and to encourage more countries to join this initiative. We need the efforts of all countries to save millions of lives. If you are already a blood donor, I want to say thank you and to encourage you to keep giving the gift of life. If you are not yet a donor, may I suggest that today, World Blood Donor Day, is the perfect day to start. So please join us, and remember, blood connects us all. Share life, give blood. Bien, esta es la posibilidad que tenemos de convertirnos en héroes. Como le dijo Mascherano al arquero de Argentina, podemos salvar vidas, Doc. Con la donación, digamos, donando sangre se pueden salvar, dicen las estadísticas, se pueden salvar 3 vidas cada vez que uno dona sangre. Podemos salvar vidas, podemos convertirnos en héroes de alguien, y es un ratito. ¿Cómo es el procedimiento? Para que la gente entienda. Por ahí dicen, vos sabés que si voy a donar sangre estoy mal todo el día, no puedo porque yo una vez tuve una enfermedad. ¿Cómo es el procedimiento? Un elemento constante que uno recibe es, en la gente que viene a donar por primera vez, es esa presión y esa idea de que va a ser un procedimiento complejo, largo, dificultoso, y casi en la totalidad de los casos, cuando la donación termina, dice, ¿pero era esto nomás? Porque realmente es algo tan sencillo como ir a la institución, hacer un interrogatorio previo que nos permite asegurarnos de que quien dona sangre no va a tener inconvenientes. Que también es un protocolo a nivel es un protocolo estándar. En este momento es estándar en la provincia de Córdoba, porque cada provincia tiene algunas variantes, pero es muy similar. Ese protocolo nos permite asegurarnos de que la unidad no va a tener problemas, pero también de que el donante está en condiciones. Muy breve, de allí pasa a donar sangre, que es un procedimiento de 5 minutos, es una cosa, 10 minutos como mucho, y después un desayuno para recuperarse como corresponde, y se terminó. Eso es todo lo que hace falta. El resto del trabajo un poco lo hace el banco de sangre. Uno tiene que solamente ir, entregar esos minutos de tiempo, que yo sé que para alguien que tiene actividad, que tiene trabajo, que tiene los chicos, que tiene un montón de cosas, no deja de ser un inconveniente más. Pero un poco forma parte de lo que uno dona. Dona la sangre, dona un poco de tiempo, muestra ese interés donándose todo en 10 minutos tal vez, pero suficiente para quien necesita esta unidad de sangre, ¿no? ¿Cuánta sangre se extrae? En morteros estaremos aproximadamente en 70, 80 unidades por mes de promedio.
con meses que han llegado a 130 a lo mejor. Pero ese es el promedio que tenemos mensual. Y esas unidades se distribuyen a quienes lo necesitan, en Morteros y Se en toda la fraccionan, región. nosotros en el banco de sangre fraccionamos, o sea, los glóbulos rojos por un lado, el plasma por el otro, y frente a la solicitud de los médicos que están tratando a los enfermos, nosotros enviamos los glóbulos rojos, el plasma, lo que se nos demande a lo largo de toda la región, por supuesto, ¿no? ¿Cuántos años haces que estás en el banco de sangre? Del año 1995. ¿Cuántas? O sea, 20 y algún años. 20 y tantos. ¿Cuántas historias deben haber pasado, no? Sin Sabemos duda. que hay mucha gente, y de hecho el año pasado habíamos hecho algunas entrevistas de gente, de familiares que habían recibido sangre, y cuánto agradecimiento. Que eso un poco es la impotencia que uno siente, porque a uno le gustaría que todo el que va a donar vea cómo termina la película, ¿no? Vea que la donación de ellos, que bueno, naturalmente uno se retira del banco de sangre y pierde contacto con su unidad. Y nosotros que vemos esta otra parte, un poco nos gustaría que la gente que viene a donar pueda ver esa otra parte. Porque realmente el que logra verlo, que sí, por ejemplo, el que lo logra ver es el que le recibe, claro, el familiar de quien le recibe, pero nos gustaría que quien dona pudiera ver esta parte. Y eso es un poco la deuda que queremos saldar, diciéndolo, manifestándolo, insistiendo en que nosotros vemos lo que significa dar la sangre, ¿no? El beneficio real. Antes de pasar a la siguiente nota, que también tiene que ver con la promoción del Día Mundial del Donante de Sangre, ¿cómo está compuesto el equipo del Banco de Sangre de Morteros? El equipo actualmente tiene un personal administrativo, que es Mariel Cravero, y 2 bioquímicos, Gerardo Daga y Hugo Menéndez, que son los encargados de extraer la sangre. Ellos son los encargados de la unidad. El protocolo nuestro tiene encargados de la unidad y encargados del donante. Ellos son los encargados de nuestras unidades. Seguimos con el protocolo, se extrae la sangre, se hacen los análisis correspondientes y luego, lo que decía recién, se hacen las unidades, se fraccionan. Se fraccionan y se almacenan. Frente a una necesidad, el socio concurre a nuestra sede con el pedido de su médico y sencillamente se lleva a las unidades. ¿Cuál es el nivel de seguridad que tienen o que se exigen en la provincia de Córdoba? Sabemos que es alto. Es el máximo del país y es siempre siguiendo los estándares internacionales. Por lo tanto, nosotros trabajamos con un máximo nivel de seguridad. Vamos a ver el próximo tape, que esto tiene que ver con un video que ha realizado, que ha encargado la Fundación Hemocentro de Buenos Aires, que es muy interesante para verlo. Es una historia... se trata de contar en una historia de 2 personas, de una pareja que recién se conoce. Allí se desencadenan una serie de mensajes que están vinculados a información, a obtener la información correspondiente con respecto a la donación de sangre. Vamos a ver, es extenso, tiene cerca de unos 10 minutos, pero es muy interesante poder ver algunas cuestiones que por allí ya las hemos conversado aquí recién con el doctor, pero con infografía, algo vimos el martes, la verdad que es muy interesante. Este es un video que ha realizado la Fundación Hemocentro Buenos Aires y tiene que ver básicamente con esto, con la promoción del Día Mundial del Donante de Sangre, porque donar sangre es donar vida, es ser solidario y nos da la posibilidad a todos de convertirnos en héroes, de salvar nada más y nada menos que vidas. Este es el video. ¿Alguna vez se pusieron a pensar que la sangre es un elemento vital e irreemplazable? No me presenté, soy Julian Weich, actor, conductor, pero no estoy por eso acá. Quiero presentarles una historia muy cortita, un video, que cuenta la curiosa historia de cómo se conocieron Ana y Diego y de cómo una pequeña, pero pequeña acción, como donar sangre, puede resultar muy gratificante. Perfecta, Mona. Campeona. ¿Sí? Sí, Bueno, campeona. buenísimo, buenísimo. A partir de ahora, chequeo cada 6 meses. Dale, y si no, te llamo por cualquier cosa. Sí. Como Bueno. te dije antes, si querés anotarla, Sí. afuera tenés la planilla. Bueno, ahora chequeo y... Check it out. Diego, Gracias, Doc. tomaste sol vos, ¿no? No, puede ¿El ser la sol calle. te aclara o te pusiste clarito? Ah, sí, puede ser, pero hoy en la calle ¿Qué caminando. tenés acá? ¿Qué Los, tengo? los ganglios. ¿Cómo los ganglios? Es una joda. Andá. Bueno, Andá. gracias, Doc. Chao. Vamos, monita.
Chao, gracias. Está bien. Uy, perdóname. No, no. te quise ayudar porque te vi tan cargada, viste, Gracias. con la puerta. Ay, mira, qué linda. Es perra, ¿no? Sí, Mona se llama. Mona, sí, 6 mira, meses. juega con las palomas. Te ponelo acá. La Mona. Te vi que lo estabas anotando para las donaciones. Ah, sí, porque no tenía idea que los perros podían dar sangre. No, bueno, por lo general la gente no se lo imagina, pero es igual que con las personas. Digamos, la sangre es un elemento vital, ¿no? Y Sí, por eso es tan claro. importante la donación, porque no hay una fábrica de sangre. Claro, obvio. Ni para los perros, ni para, Y para nosotros. ¿Vas para allá? ¿Para dónde vas? Sí, yo me voy a tomar un taxi porque Ah, yo también. se largó un Me poco tomo y- sí, porque me estoy mojando. Voy la para perra. Caballito, no sé si te dejo. Sí. Desafortunadamente, la necesidad de reposición de la sangre es constante. Aproximadamente 1 de cada 7 pacientes que entran en un hospital va a necesitar una transfusión sanguínea. La cantidad de sangre de una persona está en relación con su edad, peso, sexo y altura. Para que te des una idea, una persona adulta tiene aproximadamente 5 litros de sangre. Todos nuestros órganos funcionan gracias a la sangre que circula por arterias, venas y capilares. La sangre es un tejido líquido que recorre nuestro cuerpo transportando células y todos los elementos necesarios para que el organismo realice sus funciones vitales. Respirar, formar sustancias, defenderse de agresiones. La sangre es una mezcla de células suspendidas en un líquido amarillento llamado plasma. El plasma está compuesto principalmente de agua, pero también contiene azúcares, hormonas, sales, minerales y proteínas que intervienen en el proceso de la coagulación sanguínea, imprescindible para que no haya hemorragias espontáneas y reparar heridas. Además de plasma, la sangre está compuesta por varios tipos de células diferentes: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cada uno tiene una función diferente. Vamos por partes. Los glóbulos rojos le dan el color a la sangre y representan casi la mitad de la misma. Son redondos y se parecen a un plato, pero con mucha flexibilidad. Su tarea principal es llevar oxígeno a otras células del organismo y retirar el dióxido de carbono, que es un desecho. Los glóbulos rojos viven 4 meses dentro del cuerpo. Para reponerlos, la médula ósea produce entre 4 y 5.000 millones de glóbulos rojos por hora. Los glóbulos blancos son los que combaten infecciones producidas por bacterias, virus y microbios que causan enfermedades. Hay varios tipos. Todos ellos forman sistemas de defensa generando anticuerpos. Las plaquetas intervienen cuando se produce una ruptura en alguna de las conducciones de la sangre. Se adhieren rápidamente para que cese la hemorragia, dando tiempo a la formación del coágulo definitivo. En una donación de sangre se extraen 450 mililitros de sangre. Con una donación se pueden salvar 3 vidas o más, ya que la sangre donada se fracciona en componentes. Cada componente tiene un tiempo de conservación diferente, lo que permite transfundir a cada paciente en función de sus necesidades. Con tu donación podés salvar varias vidas. Bueno, entonces hacemos Gaona después Vallese ahí a Aranguren y Aranguren derecho, ¿está bien? Sí, está perfecto. ¿Vos sabés cuál es tu grupo sanguíneo? No me acuerdo. Yo soy cero negativo, el mejor, ¿eh? Bueno, el mejor en realidad es conocido como dador universal. O sea, usted le puede dar a los demás grupos, pero solamente puede recibir de cero negativo. Es así. Mirá vos. Los grupos pueden ser 0, A, B y AB. Todos ellos pueden ser RH positivo o negativo. Entre ellos existen distintas compatibilidades. Todos son necesarios y no hay mejores o peores, aunque sí varía la frecuencia con la que se presentan en las distintas poblaciones.
En Argentina, por ejemplo, los menos frecuentes son los llamados RH negativos, que representan solo el 15% de la población. Estos pacientes deberían recibir transfusiones de su mismo RH, y como son minorías, se hace más difícil conseguir donantes. El cero negativo es el famoso dador universal, ya que es el único que puede ser donante de todos los demás grupos. Claro, mi señora es A positivo, por eso entonces le sirvió mi sangre, ¿no? Claro, pero no podría ser si fuera al revés, ¿no? Muy bien, veo que están aprendiendo. Y dígame, ¿esa fue la última vez que donó? Sí, la última. No, la primera. Bueno, en realidad, la única. Ese es el problema, porque uno está acostumbrado a donar en una situación de urgencia, cuando en realidad lo ideal sería que se donase habitualmente. También lo que evitamos de esa manera es tener que recurrir a los familiares en situaciones críticas, por ejemplo. Claro, sería muchísimo más fácil. Y sí. Imaginemos el estrés que atraviesa a alguien enfermo que espera ser transfundido. Alguien que está internado por una operación o un accidente imprevisto. Sumémosle a eso la preocupación, porque seguramente el paciente durante esos días tenga que dejar de trabajar, y la angustia de la familia que sale a buscar donantes sin saber dónde encontrarlos. Convengamos que no es un buen momento para sumarse preocupaciones como tener que estar pidiéndole a la gente el compromiso de ir a donar sangre. Eso no debería estar sucediendo. En nuestro país se necesitan alrededor de 1,5 millones de donaciones por año. La donación voluntaria y habitual es lo que nos permite contar con un sistema que esté siempre abastecido. Además de contar con componentes sanguíneos suficientes, se busca la mayor seguridad transfuncional posible, y esta solo se refuerza con donantes voluntarios y habituales. Por supuesto que la sangre donada se estudia para evitar la transmisión de enfermedades. Es obligatorio realizar exámenes para descartar sífilis, brucelosis, Chagas, hepatitis B y C, HIV y otros virus como el HTLV. Tanto se ha avanzado en estos estudios que hoy existen pruebas más sensibles de biología molecular que reducen aún más el riesgo de transmisión de enfermedades. Para ser donante necesitas ser mayor de 18 años, llevar tu documento de identidad y tener buena salud. No es necesario que estés en ayunas. Una vez en la sala de extracción, la técnica te va a mostrar que los materiales que utiliza son descartables. Ya estoy. ¿Ah, ya está?
¿Y te dolió? No. Ah, ¿A vos te dolió? no. Ah, ¿no? No, además Gracias. yo estoy acostumbrada, no. Pero no en ningún momento me mareé. Todo bien. Bueno, ¿qué estás tomando? Un cafecito con leche. Lo voy a tuitear. Comé también. Al igual que Diego, vos también podés ser donante habitual y acercarte a cualquiera de los centros disponibles y aportar tu granito de arena para alcanzar el objetivo de poder dar sangre a todos aquellos que la necesiten, sin tener que pedirle dadores a los pacientes. Donar sangre salva vidas. Se necesitan héroes y vos podés ser uno de ellos. Bien, lo dijo Julian Weich. Antes dije lo de convertirte en héroe, bueno, alguno que se rió, pero lo dice Julian Weich, entonces tiene que ser cierto. Bueno, es que de eso se trata. Seguro. Did you know Bueno, that la verdad que estuvo voluntary buenísima la charla que también teníamos recién y que tiene que ver con una cuestión técnica. ¿Cómo es el ciclo de la sangre? El ciclo del glóbulo rojo, ¿por qué son tan importantes algunos órganos de los que estuvimos hablando recién? La coagulación, cosas que tienen que ver específicamente con la sangre y que son muy importantes. Sí, el glóbulo rojo, que es el que oxigena todos nuestros tejidos, tiene una duración en sangre de 120 días. O sea, el organismo tiende a tener siempre glóbulos rojos vitales, jóvenes, activos, elásticos, fundamentalmente porque para meterse en todas las venitas chiquititas del organismo necesitan deformarse, tomar la forma del vaso, necesitan elasticidad. Con el paso del tiempo, como nos pasa a nosotros, pierden elasticidad también. Entonces la sangre tiene que ir limpiándolos del torrente cada 120 días. Por eso tiene siempre la médula ósea tiene siempre una cantidad de glóbulos de reserva para ir largando. Cuando nosotros donamos, enseguida el organismo capta una pérdida de glóbulos rojos, entonces la fábrica, como cualquier fábrica a la que se le aumenta repentinamente la demanda, se pone a trabajar para que esos glóbulos que tiene a medio fabricar rápidamente estén listos para mandarlos al torrente. Los tiene ahí, los tiene medio estoqueados. Exactamente. Les da el último retoque y los envía al torrente. En el torrente sanguíneo reemplazan a esos que se extrajeron. Esto es un procedimiento absolutamente rápido. El organismo, por más que, como dijimos oportunamente, a los 2 meses uno puede donar sangre, la población de glóbulos se recupera mucho antes que eso. Nosotros a los 15 días ya la fábrica de glóbulos ya cumplió, ya reestoqueó el sistema, ya tiene a los 120 a los glóbulos todos dentro del torrente sanguíneo. Así pasa, yo hablo de los glóbulos rojos, pero así pasa con toda la serie blanca, con la serie de plaquetas, exactamente igual. Mientras que la otra parte de la sangre, que es fundamentalmente líquida, casi el 60%, el organismo la recupera en base a la ingesta de líquidos de la persona. Por eso todo donante recibe la indicación de tomar mucho líquido, toma líquido, repone líquido, el organismo capta todo ese líquido que uno ingiere y lo manda a distintos lugares, incluidos a la sangre, para recuperar su volumen. Entonces, rápidamente recuperamos el volumen, rápidamente recuperamos las funciones de la sangre. Yo sé que estoy poniéndome del otro lado, del lado de los que siempre buscan alguna excusa para no donar y decir, bueno, a ver, algo malo tiene que haber para que sea excusa de alguien, y no encuentro nada malo. Yo diría que hasta de hecho cosas positivas para el propio organismo, porque Sí, también está bueno esa renovación. Yo creo que lo que escucho en la gente es que lo que ven como malo es que hay un episodio cruento que es el relacionado con la aguja. Pero la aguja está absolutamente sobredimensionada. O sea, todo el mundo habla de la aguja como una cirugía mayor
y es un pinchazo que en un instante pasa. Es un dolor absolutamente momentáneo, fugaz. Que todo el mundo reconoce después que, bueno, la verdad que me hice tanta historia por esto que no era absolutamente nada. Y yo creo que eso, en torno a la aguja, parece algo tan tenebroso y algo tan rápido, tan fugaz, como yo lo digo, que bueno, es más la cabeza que otra cosa. Doc, vamos a hablar del tema local. Ya vamos a tener una nota con el doctor Raca, que es titular del área de salud de aquí del municipio, ya la vamos a ver en un ratito. ¿Cómo es el convenio, cómo se trabaja, por ejemplo, con el hospital y también con el resto de las clínicas privadas? Sí, desde hace varios años, no podría decir exactamente cuántos, pero ya varios años, el Ministerio tomó la determinación de que la sangre que se utilice provenga de servicios tipo A. Un servicio tipo A es un servicio que cuenta con una serie muy extensa de requisitos que el Ministerio pide y que, bueno, el Banco de Sangre nuestro obviamente cuenta con eso, por eso nuestro Banco de Sangre es un servicio tipo A. Eso hace que toda la utilización de la sangre dependa de nuestro Banco de Sangre. Todas las clínicas privadas, como el Hospital de Morteros, se provee para todas sus transfusiones del banco de sangre. Es un paso que ha dado el Ministerio para garantizarle a la población que las unidades que se transfunden tengan la máxima calidad. Y esto no va en detrimento del trabajo de las clínicas en lo más mínimo. Nada más que no es lógico que todas las clínicas y el hospital monten otro banco de sangre, con todo lo que significa en recursos humanos, estructural, infraestructura, etc. Entonces me parece que con mucho criterio el Ministerio ha determinado que la sangre provenga del banco de sangre y que las clínicas tengan sus propios servicios de hemoterapia encargados de la parte transfusional específicamente. ¿Cómo se le hace saber? A ver, ¿cómo es el procedimiento para el donante? Yo voy, dono la sangre, me hacen llegar no digo un certificado, pero sí los resultados de los análisis, ¿es secreto? ¿Cómo el funciona? beneficio de los análisis que le hacen al donante está un poco solapado porque uno no quiere perder de vista que lo más importante es la donación, que la donación sea voluntaria, y los análisis es algo secundario, pero es un beneficio tremendo. Porque la cantidad de enfermedades que se pesquisan son muchas, muy importantes, de mucha prevalencia. O sea, no son enfermedades del África, son enfermedades nuestras de acá, que hay muchas, graves. Que cuando uno se hace el chequeo tradicional, no están incluidas. No se incluyen, en un chequeo tradicional no se hace hepatitis B, no se hace hepatitis C, no se hace SIDA. Bueno, en algunos casos uno lo puede pedir, pero no es lo habitual. No se hace Chagas. Además, la calidad, la especificidad de los análisis que se hacen es la máxima disponible en nuestro país. Todos estos grandes beneficios lo tiene también el que va a donar, porque por más que uno se siente sano, todos tenemos la intención de, si llega a haber algún problema que aún no se manifestó, tomar conocimiento para, bueno, poner en marcha las medidas necesarias para resolverlo. ¿Cómo se le informa al donante eso? El donante puede tener dos tipos de informaciones. Si todos los análisis dan negativos, nos permite el Ministerio mandarle a su domicilio una carta, un sobre cerrado a su nombre, donde recibe, además de una carta de agradecimiento por haber donado, además de su carnet de grupo sanguíneo, recibe todo el listado de enfermedades que se pesquisaron y el resultado no reactivo. Si llegara a haber alguna de estas enfermedades positivas, algún anticuerpo, cualquier cosa que dé positiva, ya no es posible que se lo notifiquemos por un sobre. ¿No? Me parece muy bien la medida del Ministerio. Eso ya amerita una explicación personalizada, detallada, conducir al donante. Por eso lo que recibe en ese caso el donante es una invitación, una citación a presentarse al banco de sangre para no solo entregarle el resultado, sino explicarle de qué estamos hablando. Recién, sí, la verdad que es importante también en materia de contención, no es mandar una nota con una mala noticia. Por supuesto, la gente quiere saber qué pasa, qué tengo, cómo se resuelve, cómo sigo el proceso, a dónde me conviene, todas cosas que, bueno, como para nosotros son, no digo diarias, pero son muy comunes, ya sabemos cómo
cómo manejarlo. Sin dudas. Tenemos una nota también con el doctor Daniel Raca, que es encargado del área de salud de aquí del municipio, que también habla de la importancia del banco de sangre y la importancia, por supuesto, de la donación voluntaria. Como médico del hospital de hace más de 30 años, tengo cierta experiencia sobre esto y tendríamos que hablar sobre un antes y un después de la creación del banco de sangre, ¿no? Porque anteriormente la gente que ya tiene sus años se acordará de que cada vez que nosotros salíamos a pedir que necesitábamos sangre para una cirugía o por un accidente o esas cosas, tenía que salir toda la familia a buscar dadores de sangre, era todo una odisea poder conseguir, molestar a los vecinos, había cadenas de dadores de sangre, era todo un trastorno. Y aparte de eso, los controles que se hacía de esa sangre, que eran muy precarios y muy pocos, y con eso llevaba como consecuencia a que se podían transmitir algunas enfermedades que tenía el donante al receptor. Con la creación del banco de sangre, esto se superó enormemente porque para nosotros fue un alivio, porque tenemos la sangre cuando la pedimos y la tenemos con todos los controles que hay, que tiene que tener una sangre para poder transfundirla, ¿no? Entonces eso es un avance importantísimo para la sociedad. En cualquier momento nosotros podemos necesitar sangre. Hay, a veces son pedidos que nosotros hacemos en forma programada, cuando hay anemia, esas cosas. Pero a veces nosotros necesitamos sangre de urgencia cuando ocurren accidentes o cuando hay una cirugía complicada y que necesitamos sangre. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer a nivel del hospital es solicitarla al banco de sangre y la tenemos en el instante. Eso es lo más importante, ¿no? Por eso que el banco de sangre es súper importante y necesita de la colaboración de toda la población y que vaya a donar sangre, porque no sabemos cuándo la podemos necesitar o algún ser querido nuestro la puede necesitar. Entonces el mensaje que yo puedo dirigir a la población es que se acerque al banco de sangre, que done sangre, que eso es muy importante, ¿no? ¿Usted cree, bueno, como médico desde hace mucho tiempo, que la comunidad está informada y sabe justamente de la importancia de la donación de sangre? La comunidad sí, porque ha apoyado mucho al banco de sangre y ha llegado a lo que llegó el banco de sangre. Pero siempre hay que llegar a la solidaridad de la gente y pedirle de que done sangre, ¿no? Es muy importante. Fundamentalmente la gente joven ahora están con otra onda y también ellos prefieren donar sangre y esas cosas, ¿no? Por eso es muy importante el mensaje este. Ayer escuchábamos al doctor Raca, bueno, con la importancia, ¿no? Y el orgullo también como morterense de tener un banco de sangre de este nivel, de estas características, aquí en nuestra ciudad. Que me imagino que también, obviamente, lo compartís y sos parte de ese trabajo diario, cotidiano. Sí, por supuesto, pero nosotros tenemos claro que somos administradores del recurso solamente. Nosotros administramos, y yo con recurso no estoy hablando de recurso donante, estoy hablando de la solidaridad. Nosotros somos administradores de la solidaridad de la gente. Así como una vez que la unidad sale y llega a la clínica, la clínica administra ese recurso para salvar una vida, nosotros en nuestra función administramos la solidaridad de la gente. Por eso yo siempre digo, el final tiene que ser un agradecimiento porque esto es una realidad posible por la gente, no hay otra forma de verlo. Y que podría ser aún mejor. ¿Sí? Si que seguimos trabajando en conciencia. Y bueno, para la gente que nos está mirando, bueno, ya no hay excusas de ningún tipo. Es posible donar sangre muy rápido, de manera organizada, como decíamos recién, Doc. Si se puede la semana que viene, es la semana que viene, hacer una agenda que la gente pueda llamar. ¿Dónde y qué tiene que hacer la gente que esté interesada en salvar vidas? Tiene que concurrir al banco de sangre, nuestra sede de Urquiza 17, o si no, llamar a nuestro teléfono, que es el 40 50 01, y hay que animarse a romper esa barrera. Es una pequeña barrera tengo que animarme, y ya está. Se va a dar cuenta que a veces es tan sencillo hacerle bien a los demás,
hay que tomar la decisión. Bueno, Doc, la verdad que un placer enorme tenerte aquí y poder darnos este tiempo para charlar de varias cositas. Siempre es útil tomarnos Muchas lugar. gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Doc. Gracias a usted. Bueno, nosotros nos despedimos. Esta era una edición especial de Noticiero Regional Cooperativo en este viernes feriado. El lunes está bueno también, va a ser feriado. Vamos a estar repitiendo esta emisión especial de Noticiero Regional Cooperativo y con las noticias nos encontraremos el próximo martes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga un gran fin de semana. Gracias por estar con nosotros.